sabemos, todo el tiempo estaremos cometiendo errores en este mundo. Todos decimos que amamos a Dios. Todos decimos que somos salvos por gracia, pero no hemos hecho nada para recibir esa gracia. No hemos hecho nada para que se nos pague. Porque la Sagrada Escritura nos está diciendo que el trabajador es digno de su salario. Y aquel que no trabaja, es bien que éste no coma. Entonces, ¿cuál es la gracia del trabajo espiritual? Es cumplir los mandatos del Señor. Cumplir o hacer lo que nos ordena las Sagradas Escrituras, para poder así comprobar en carne, sangre y huesos este conocimiento sagrado. Porque la verdad está en cada uno de nosotros y no nos damos cuenta de ello. Y en cada uno de nosotros está el Dios vivo. Y lo peor del caso es que no nos damos cuenta. ¿De qué manera está Dios en nosotros? En Juan 3 nos dice, capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. El verbo es ese sonido que estamos utilizando para podernos comunicar, el cual estoy emitiendo este sonido para que ustedes escuchen este mensaje. Esta es la manifestación de Dios y la luz de nuestros ojos, la cual nos enseña el camino, el cual nos enseña la luz. Es la manifestación de Dios en lo más grande y profundo de nuestro ser. Y el soplo de vida que entra por nuestras fosas nasales. Así es como entra Dios y está dentro de cada uno de nosotros. Porque esa es la manera, no de creer, sino que de saber. Porque esto del verbo no debemos de creer. Estamos seguros que lo tenemos. Estamos seguros de que me están oyendo. Estoy seguro de que me estoy escuchando. Y que es la única forma la cual tenemos para podernos comunicar entre nosotros. Por eso dice las Sagradas Escrituras, dice, y Dios está en la reunión de los dioses y en medio de ellos juzga. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Porque nosotros somos la palabra encarnada de Dios. Porque nosotros somos la luz de este mundo. Y tenemos este cuerpo maravilloso que Jehová Dios nos formó, haciendo la imagen de Dios y convirtiéndolo en templo y morada del Dios. Esa es la única forma, la cual nosotros debemos de comprender y de hacer conciencia que nosotros somos hijos de Dios y que no hay otra forma de estar pensando. Nosotros somos la imagen de Dios
y somos el templo del Dios vivo. Porque si nosotros no podemos aceptar esa manifestación de Dios en nosotros, entonces, ¿cómo podremos caminar con el Señor? Si no te conoces ni sabes lo que tienes en ti misma o en ti mismo. ¿Cómo? La palabra es el verbo de Dios y está en cada uno de nosotros. El soplo de vida está en cada uno de nosotros en cada momento y a cada instante. El día que nos falte el aire, ese día este cuerpo deja de tener vida y poder manifestarnos de esta manera. Yo me gusta hablar de esta forma porque así es como tenemos que entenderlo. No podemos andar con palabras escogidas cuando la palabra de Dios es simple y llanamente comprensiva para todos y cada uno de nosotros. La Biblia no tenemos que interpretarla, está escrita tal como está y solo necesitamos abrirla y darnos cuenta que es un libro maravilloso, lleno de consejos prácticos para cada uno de nosotros, para que mejoremos nuestras propias vidas. Hoy quiero hablarles un poco o leerles el capítulo 9 de Juan, para que nos ilustremos de una manera más práctica y empecemos a darnos cuenta en verdad qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta, porque esa es la realidad de nosotros. Porque no sabemos ni lo que tenemos, ni lo que nos hace falta. Estamos en una situación triste, estamos en el valle del dolor, estamos en las peores tristezas, en las peores agonías, ayudándoles a medio mundo, pero de aquellos que nos hacen el mal. Porque nosotros le abrimos los brazos al que nos va a hacer daño y cerramos los brazos para aquel que nos trae bien. Porque nosotros, como vivimos en tinieblas y somos la silueta en este mundo, dentro de la oscuridad, no nos damos cuenta. Y como somos amadores de la maldad, pues lógicamente nosotros traemos nuestras propias desgracias a nosotros. Bueno, pues vamos a dar inicio en el versículo primero del capítulo 9 de Juan. Vamos a leérselo de esta manera y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Oigan bien esta pregunta, porque esta es una reflexión profunda. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Oigan la pregunta que le hacen sus apóstoles a Jesús. Y responde Jesús de esta manera. Y dice así: respondió Jesús: no, es que no pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea que son elementos que se ponen para sacar de la incredulidad de las personas. Y es para enseñarles el camino y lo puedan entender.
Y dice el versículo 4, dice así: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea que la luz desaparece y viene la noche, la oscuridad. Versículo 5 y dice así: entre tanto que estoy en el mundo y la luz soy del mundo. Lo que les decía. Entre tanto que estoy en el mundo y luz soy del mundo. Solo imagínense qué palabra más sencilla utiliza en este caso Juan, porque él es el que está narrando esta historia maravillosa de Jesús en Cristo. Y dice el versículo 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con las saliva y juntó con el lodo los ojos del cielo. Hizo lodo con la saliva y de lodito le aplicó en los ojos al cielo. Y miren lo más maravilloso que sucedió. Y dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ya regresó con su vista. Y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego y decían: no es este el que sentado mendigaba, porque era ciego, porque sentadito mendigaba, o sea, pedía limosna. Y unos decían: él es, y otros a él se parece, y otros a él se parece. Y él decía, el ciego: yo soy. Esto causó asombro, porque un ciego de nacimiento hacerlo ver, abrir sus ojos para que vieran la luz del mundo. Versículo 10 y dice: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Silo y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Solo imagínense qué mensaje precioso. Esto no necesita que yo se los esté explicando. Está así escrito, como dicen por ahí, a letra muerta. Solo necesitamos abrir las Sagradas Escrituras y leerlas. Y entonces dijeron: ¿dónde está? Él dijo: no sé. El versículo 12. Y dice así el versículo 14. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y lavé y veo. Solo imagínense qué mensaje más sencillo y más preciso. No necesitamos tanto. Versículo 16 dice así: y entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otro decía: ¿cómo puede
un hombre pecador hacer estas señales? Y había y había indecisión entre ellos, o sea que había confusión, porque qué dificultad hay tan grande en el ser humano que vean que a otros le hacen un bien. La ceguera de nuestra vida en este mundo es grave. Y entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de él, que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19, y le responden, y le dicen así, y le preguntan. Y le preguntaron, diciendo: ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 20. Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Es la confirmación. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Hablará por sí mismo. O sea que todavía dicen que le pregunten al ciego, al muchacho, que él ya tiene edad y puede responder. Porque medio mundo tenía miedo por las represiones de los fariseos y los hipócritas, que nunca pueden ver, ojos felices en caras ajenas. Dice el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, o sea, o del templo. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Y entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Versículo 25 y 10. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Respuesta sencilla y simple. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: yo os los he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Solo imagínense qué respuesta más tremenda da el que fue ciego de nacimiento, pero aún así estaba aquella semillita de la duda en estos hombres. Y le juraron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Óiganlo bien. Y le dijeron, y le injuriaron y dijeron: tú eres
tu discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Solo imagínense toda esta información maravillosa que estamos recibiendo por parte de Juan en estas sagradas escrituras. El capítulo 9, versículo 29 se los vamos a leer. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si algunos es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye. Solo imagínense, allí nosotros tenemos la oportunidad de poder transformar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra forma de respirar, nuestra forma de hablar. Si estos vinieron de Dios, nada podría hacerse. Dice el versículo 33. Y respondió y dijeron, tú naciste de lodo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Salieron expulsando al ciego. Y oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya es Jesús que le pregunta al ciego. Y respondió, y él dijo, ¿quién es el Señor para que cree en él? Versículo 37 y le dice, y le dijo, Jesús, pues ha visto, y el que habla contigo es él. Es el que habla contigo, él es. Allí le dice que él es el Hijo de Dios. El versículo 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoraré, y le adoro. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que ven, vean, y los que ven, sean cegados. Óiganlo bien, se los voy a leer de regreso el versículo 39. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para los que no vean, vean, y los que ven, sean ciegos. Versículo 40, y dice así, y entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y responde en el versículo 41, que es el último, y le dice, Jesús, y respondió, si fuerais ciego, no tendrías pecado. Óiganlo bien. Si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Solo imagínense qué mensaje. Reflexionemos, vivamos este conocimiento y vivamos de la mano de Dios, sirviéndole a nuestros semejantes, porque es la única manera que nosotros podemos amar a Dios,
amando a nuestro semejante, sirviéndole a nuestro semejante, haciendo el bien sin mirar a quién. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Es bien sencillo. Si nosotros hacemos conciencia que nuestros semejantes tienen la imagen de Dios, pues tendríamos la obligación de cumplir el mandato sagrado de Dios, que es el primero que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con tu mente, corazón. Este es el mensaje de ahora y espero de que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo carne y sangre. Que tengan una bonita noche y saludos, Flor, tiempos de no verte y me alegra que hayas estado en este envío. Clemente, bendiciones para ti, hijo. Bendiciones para todos. Buenas noches.